Es curioso porque cada vez que nos hablan de las historias nos dicen que hay un comienzo, un nudo y un desenlace. Y todo esto se llama proceso. Cada uno está viviendo un proceso diferente en alguna área de su vida. Y es a lo que me llevaba a meditar. Cada uno está viviendo su propia historia. El comienzo nos habla del lugar y las personas involucradas. El nudo nos habla de los sucesos que estamos viviendo en el hoy, situaciones, problemas, dificultades. Pero no se nos puede olvidar que toda historia, aún nuestra historia, tiene un desenlace, que es donde se resuelven los problemas y los conflictos. Así que yo quiero alentarte con una palabra, que pienso que viene del corazón de Dios, y es que puedes descansar en Dios, que ningún propósito de Dios en nuestra vida puede ser estorbado, ningún propósito de Dios en nuestra vida puede ser frustrado, sencillamente porque es el plan de Dios y Él conoce el inicio y también conoce el final. Por tanto, Él conoce el nudo, que son los problemas y los procesos que estamos viviendo, pero es el plan de Dios. Y pueda que el hombre quiera frustrar el plan de Dios. En el hombre hay muchos planes que no se van a cumplir, muchos planes que sí van a ser frustrados, pero nunca será frustrado un plan de Dios, siempre se va a llevar a cabo. Y meditaba en un personaje en especial, que más que la historia de este personaje fue todo lo que Dios hizo tras la historia de ese personaje y lo que Dios puede hacer en tu historia y en mi historia. Y este personaje se llama Job. Job vivió un proceso arduo en toda su vida. Se quedó sin hijos. Su salud estaba deteriorada. Perdió todas sus empresas y emocionalmente estaba devastado. Estaba viviendo un proceso en toda su vida. Era su historia. Yo no conozco tu historia. No sé cuál es el proceso que puedas estar viviendo hoy. Pero en Job 42:2 nos dice lo siguiente. Job estaba hablando con Dios y le dice: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Qué tan clara puede estar siendo esta frase para ti y para mí en el hoy? De entender que Dios todo lo puede, que para Dios no hay nada imposible y que no hay ningún propósito que pueda ser frustrado cuando es el plan de Dios. Cuando esto lo entendemos en nuestra mente y en nuestro corazón, podemos volver a enfocar la mirada en Dios, de que el propósito de Dios en nuestras vidas sí se va a cumplir, que tú y yo estamos aquí porque tenemos una tarea específica por hacer y que por muchas cosas que quieran interferir en el hoy, no se va a dejar de llevar a cabo este plan en nuestra vida. Y en Job 42, el enemigo no contaba con que Dios podía levantar de nuevo a Job. Cuando él pensaba que había destruido a Job en cada una de sus áreas, es cuando Dios aparece de nuevo en nuestra historia, porque Él siempre ha estado presente. Él le pide a Job que ore por sus amigos, porque sus amigos también le habían dado la espalda. Y era necesario para poder restaurar y sanar las heridas del corazón de Job, que él pudiera perdonar. Esa es la llave para recibir de nuevo las bendiciones de parte de Dios. Si Job no perdonaba a sus amigos, Dios no podía restaurar el doble. Y así lo hizo, porque Job oró por sus amigos que en ese momento eran sus enemigos. Y en el versículo 12 nos dice: así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida aún más que al principio. Yo no sé cómo haya sido tu principio, tampoco puedo saber cuántos años tengas, si muchos o pocos. Lo único que sé es que Dios bendice el doble, aún más de lo que te bendijo en el principio, cuando tú y yo decidimos perdonar en nuestro corazón para sanar. Señor, te damos gracias por esta palabra y te bendecimos, entendiendo que tu propósito en nuestra vida sí se va a cumplir. Quedamos delante de tu presencia en el nombre poderoso de Jesús.
Amén.